¿Qué pasa, gamers? Ibai y Piqué ya tienen su equipo de League of Legends. ¿Quién lo iba a decir? Hay un post publicado en mi página web que puedes acceder a él. Abajo en la descripción vamos a analizar el impacto que tiene esto en la creación de contenido y en el sector gaming. ¿Cómo van los eSports? ¿Alcanzarán al fútbol? ¿Lo están alcanzando ya? Estamos viendo una auténtica transición generacional donde el deporte convencional y los medios convencionales incapaces de adaptarse al formato digital, al crecimiento exponencial de las tecnologías, van a perder terreno y ceder su audiencia a los eSports. Resulta que estaba buscando datos de medios de comunicación, gráfica, etcétera, para un poco tocar el tema y ver hacia dónde van los tiros y qué impacto tiene la compra esta de Ibai, que se suma al carro de muchos otros grandes como el Kun Agüero, como gente creadora de contenido, como por ejemplo Willy Rex, que ya también tiene su equipo, etcétera, desde hace tiempo. Y me he topado con artículos, muchos de ellos, la verdad, del país. El país está metido aquí a saco. Lo que pasa es que vamos a ver la manera en lo que lo abordan. Por ejemplo, este dice 3 millones de euros por jugar a eSports. Así son los reyes de este deporte. Y empieza a hablar un poco de, bueno, pues describiendo la edad de estos jugadores, de competición, etcétera, etcétera. Por cierto, también he leído cosas de... Se llaman deportes electrónicos, pero no son considerados deporte. Sin embargo, en España, por ejemplo, el ajedrez, mejor dicho, es considerado deporte, cuando al final es un deporte también mental. La habilidad la tiene en la mente, exactamente igual que aquí. Entonces, bueno, no es por meterme ahí, pero en plan, a mí no me parece bien que se considere al ajedrez un deporte y que al LoL o a los eSports no se los considere. Y que se le considere, por ejemplo, al automovilismo o el motociclismo, la Fórmula 1, un deporte cuando es un tío sentado directamente en un sitio tumbado, y a esto no se le considere. Porque ejercicio físico no hay. Aunque suden, aunque pase lo que pase, es exactamente igual. Entonces, me parece que un poco estamos entrando en tema un poco tabú para la sociedad y hay que clarificarlo en plan, ¿qué es deporte? Porque si es ejercicio físico, entonces me parece correcto, pero saquemos todo lo que no sea ejercicio físico. Y dicho eso, y volviendo otra vez al tema, que me enrollo como una persiana, esto me ha chocado porque empieza muy bien el artículo, me parece de los más normales del país, de repente me topo con brechas de género y digo, ¿pero qué cojones tiene que ver la brecha de género aquí que me está hablando de la industria de los eSports? Y claro, empieza a comparar a Scarlett, una chica de 20 años que es la mejor jugadora de StarCraft 2, porque dice que gana $200.000, comparándola con el mejor jugador mundial, es decir, no solo mejor de los hombres, sino mundial, que es el coreano Yang Min-chul, que factura más del doble. Y concluye simplemente diciendo: Scarlett ha hecho un 29% de las ganancias de un hombre, muy por debajo del promedio de la brecha de 78% a las que las mujeres se enfrentan en otros sectores. Lo que sí espero es que en otros sectores, de la misma forma que han perdido el tiempo calculando en qué porcentaje estamos hablando de la diferencia bruta salarial del sumatorio de mujeres y hombres, que aquí dicen que es el 29% lo que cobran las chicas en comparación a los chicos, pierda también el tiempo un poco, o lo menos en los otros sectores, porque aquí no lo han hecho, en decir que ella ocupa el puesto 30 y pico en el top mundial. Que sí, es la mejor mujer, pero en el mixto, en el importante, en el que están todos, estás comparando a una persona que está en el top 30 y pico con el mejor jugador de todo el mundo, hombre o mujer, que en este caso pues es hombre, porque es una cuestión meramente estadística, ya que en los eSports, como todos sabemos, pues juegan muchísimos más hombres, por tanto, por estadística van a salir muchísimos más que son mejores. No sé, solamente un detalle que creo que es importante puntualizar, no sé a vosotros qué os parece, y que espero que estos detalles no se les olviden también por casualidad en el resto de sectores, porque aquí parece que se les ha olvidado. Otro titular que ya va tomando un poquito más de lo que sabe hacer un periódico convencional de la talla del país es Gamers, las nuevas y millonarias estrellas del rock. Fijaros el tinte manipulador de este titular, hacia quién va dirigido y qué objetivo tiene. Y pone además una foto de Ninja con el pelo teñido en la que sale fatal y básicamente pues ahí haciendo un poco el tonto, le han pillado una cara muy mala, o sea, muy a traición y bueno, en fin. Ya sabéis que a Ibai también se lo hicieron para aprovecharse de su golpe de fama, etcétera, etcétera. Obviamente se hace un titular tan manipulador que dejan una imagen tan mala y hace que salga tan mal un streamer como lo hicieron con Ibai o como Ninja ahí en esa foto, y encima lo compara en el mismo titular diciendo que esa gente es millonaria y con estrellas del rock, que eran los ídolos pasados de los boomers, pues no hace falta ser muy inteligente para ver que obviamente la reacción que desean provocar es ese llamamiento a este tipo de gente que está en Mordor, como el orco, y vomitan estas gilipolleces. Y os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con el anuncio de Ibai y Piqué de la compra de la plaza del equipo de LoL? Pues hombre, tiene que ver, yo creo que bastante en realidad,
porque estamos viendo la reacción e impacto de una acción como esa. Obviamente que se meta gente tan grande como Ibai y Piqué a este mundo quiere decir que ahí hay tomate, que ahí hay inversión, que eso va hacia arriba, que de verdad eso puede tener mucho impacto, y que se metan con tanto dinero y gente con tantos fanáticos detrás no hace otra cosa que permear mucho más a la sociedad y a gente que todavía no es seguidora de los eSports, como por ejemplo puedo serlo yo, que sí que me como todos los partidos de los mundiales del LoL, o veo las regionales o los resúmenes, etcétera, a este mundo. O sea, ¿os pensáis de verdad que está tan lejos el día que Ibai diga de hacer un chiringuito, pero en vez del chiringuito de jugones de fútbol de League of Legends? ¿Realmente creéis que eso está lejos? ¿Realmente creéis que eso nos va a mover una cantidad de gente y de pasta cada vez más y más grande? Pues si dudáis de ello es que os faltan los datos. Los datos que llevan ocurriendo ya bastantes años, en los que el crecimiento que está teniendo la industria del gaming es brutal y espectacular, y cada año demuestra que no parece tener techo, que sigue y sigue y sigue y suma. Suma y sigue, suma y sale la pasta, cógela, que tu mano me quema. Y por eso se está metiendo todo el mundo y todos los pesos pesados aquí, porque esto es un buen plan de presente y de futuro. Realmente esto va a crecer. Se está haciendo ya la segunda división regional del LoL. Se están llevando los eSports a otro nivel. Estamos cada vez más cerca de que ocurra todo lo que he comentado, y datos como estos, bueno, lo van a corroborar. Por cierto, aquí dejo también lo que está pasando, que es como deportes tan convencionales como el fútbol, de la misma forma que los medios digitales como YouTube, Netflix o Twitch ya se han cargado al visionado de la TV. O sea, no es que no se lo va a que ya se la han cargado, ya hay datos de eso, ya no ve la gente la televisión tanto como si ve esta plataforma. O sea, ya ha ocurrido ese sorpaso, se lo han cargado ya. Pues va a ocurrir lo mismo, muy probablemente, con los deportes electrónicos y los deportes convencionales, porque hay que ver hacia dónde va la sociedad y cómo está el avance tecnológico y qué impacto tiene que, por ejemplo, a países no tan desarrollados empiece a llegar el internet, aunque sea en forma de ADSL, que luego evolucionará a fibra óptica, que luego seguirá evolucionando las redes 3G, 4G, 5G. El crecimiento tan exponencial del que no somos ni conscientes de la tecnología está ligado a este sector, es que está ligadísimo, y eso va a hacer que esto coja un volumen que va a ser el futuro. Bueno, esta ya es mi opinión. Ahora solamente voy a dar datos. ¿Qué dicen los datos? 1. La LVP, la Liga de Videojuegos Profesional Española, ya superaba a la ACB en espectadores en el año 2016. En el 2016 estamos hablando de que probablemente ya hayan duplicado, triplicado, cuadriplicado esos datos, pero es que no he encontrado datos más recientes. Punto 2. La audiencia mundial crece sin freno cada año. Aquí tenemos cómo está creciendo muchísimo cada año y parece no tener todavía un techo a corto plazo. 3. El número de jugadores y torneos crece exponencialmente. Fijaros la gráfica del número total de jugadores, que es la azul clarita, y la verde esta oscura de torneos. O sea, esto va que te cagas. 4. Los eSports penetran cada vez más en la audiencia madura, como lo hicieron en YouTube y Twitch hace años. Lo que he comentado que ya ha ocurrido y también ha penetrado incluso en la audiencia más anciana, está pasando también con los eSports, gracias justamente a cosas como la de Ibai y Piqué, que muchos de sus seguidores no tienen precisamente 15 años, sino que pueden ser personas de 30, 40 o más fácilmente, y gracias a ellos van a ver y permear estos sectores en sus vidas. 5. Los eSports aún tienen la edad de espectador promedio más joven. Eso solamente refuerza todavía más el camino que falta por recorrer, porque si están permeando a la audiencia más anciana y sin embargo es algo tan súper novedoso, un mundo nuevo como el internet, que apenas acaba de llegar a muchos sitios donde todavía está empezando a expandirse, quiere decir que el camino que queda por recorrer y el techo está todavía lejos. Y directamente ya declaraciones de gente importante, de gente multimillonaria, como por ejemplo Florentino, presidente del Real Madrid actual: los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Que contó esto literalmente, y motivo de eso, pues luego sacó la Superliga, etcétera. O palabras de Ocelote, que muchos los que seguís el LoL pues lo conoceréis porque fue jugador profesional del League of Legends y ahora el CEO de G2 Esports, y que dice que los deportes tradicionales están estancados y necesitan adaptarse para mantenerse al día con el mundo moderno. Vamos, lo que le pasó a la televisión, que está muriendo. Y tengo también un artículo que, bueno, lo tengo aquí enlazado en este que tenéis en la descripción por si queréis echarle un ojo. Resumidamente, me alegro de que Ibai y Piqué hayan comprado la plaza del equipo de League of Legends. Esto solo va a dar todavía más fuerza, si cabe, a la industria de los eSports. Y al final no olvidemos que la gente busca dos cosas mayoritariamente: 1, entretenerse, o 2, aprender algo. Y en YouTube, Twitch
o cualquier medio digital hoy en día es muchísimo más fácil que lo logre con éxito. Por eso está muriendo la televisión y por eso mucha gente está perdiendo el interés en las noticias, en los diarios y en los periódicos que únicamente buscan el beneficio económico manipulando la opinión pública, porque ya no tienes que seleccionar entre 3 canales de mierda que siguen una agenda política aunque sea diferente entre ellos, sino que hay cientos de miles, no, millones de creadores de contenido y seguramente haya algunos o varios que sean de tu agrado y te guste el trabajo que hagan, sin tener que estar fijados por agendas políticas o por subvenciones X. Por tanto, como todo esto tiene un impacto que se puede llegar a extrapolar a un universo que no hemos tocado todavía, que es el de los medios convencionales, el del mundo convencional contra el mundo digital y las nuevas tecnologías, me parece interesante que cada vez más se invierta en todo lo relacionado con la creación de contenido, porque básicamente mi canal va de eso. De hecho, tanto es así que voy a dejarte en esta dirección un vídeo en el que analizo el crecimiento tan súbito que tuvo Lord Draw de 0 a 100.000 suscriptores en prácticamente 3 meses y vamos a ver cómo lo hizo, ya que muchos creen que fue cosa de suerte, pero yo te digo que nadie ha analizado realmente los factores que ocurrieron exactamente en ciertos vídeos de su canal para que se viralizasen y para que este creciera tantísimo. Así que si te mola esto de la creación de contenido, quieres subirte al tren, que todavía se está a tiempo, clica en ese vídeo y te veo dentro.